Definitivamente esta semana fue la mejor en muchos años y por no decir casi me animaré a decir en la historia del fútbol peruano, porque, a ver, es ya de por sí bastante raro que Perú meta 6 equipos en fase de grupos de torneos internacionales. 3 en Libertadores y 3 en Sudamericana. Ok, ya desde ahí empezamos relativamente bien, aunque muchos se quejaron de que solamente era para competir nada más y que varios iban a estar de relleno. Pero en el transcurso del torneo se fueron dando muchas sorpresas. Estas son las copas de las sorpresas, dicho sea de paso. Pero ese es un tema que analizaremos en otro video un poco más completo. Pero a ver, en lo que respecta al fútbol peruano, si bien es cierto, ya hubo ocasión en la que los equipos peruanos ganaron en una misma fecha, ojo, en una misma fecha de competición, y me refiero a la segunda fecha de la Libertadores 2010, donde por fase de grupos, ojo, fase de grupos, ganaron en una misma fecha la U, Alianza y Juan Aurich. Nunca se había dado de que en un mismo día de participación en torneos internacionales en fase de grupos, no estoy contando fase previa de ninguna manera, nunca se había dado de que 3 equipos peruanos participen y los 3 ganen. Por eso es de que el 22 de abril, esa fecha, 22 de abril del 2025, va a ser una fecha recordadísima por toda la eternidad en el fútbol peruano, a menos de que se rompa o se iguale esa marca. ¿Por qué? Porque ahora vamos a desglosar lo que sucedió en esta semana gloriosa. No solamente se dio ese tema de que 3 equipos peruanos ganen en una misma fecha, 2 por fase de grupos de Libertadores y 1 por fase de grupos de Sudamericana, sino que en los 3 siguientes partidos que correspondieron, 2 por Sudamericana y 1 por Libertadores, se dio la curiosidad de que los 3 partidos acabaron en empate. Pero empate puede acabar cualquiera. Los 3 partidos acabaron en empate 2-2. Y para añadir más a lo que fue la épica del fútbol peruano esta semana, los 3 partidos, los equipos peruanos los empataron en lo que fue su talón de Aquiles histórico. En los últimos minutos, uno más angustioso que otro. Así que si ya estás listo, deja tu like, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones, que vamos a hacer el uno por uno de estos partidos, los 6 partidos de la semana más gloriosa del fútbol peruano. Acá no voy a contar obviamente las clasificaciones a octavos de final que dicho sea de paso también son muy importantes. No voy a contar tampoco la campaña épica de Cienciano, que es otra historia que lo voy a dejar aquí también para que lo puedan repasar. Pero sí, nunca se había dado que los 6 equipos peruanos que participen en una misma semana, ninguno pierda. Nunca había sucedido. Así que vamos a ir en orden cronológico en esta semana que arrancó así. Arrancó con el partido entre Alianza Lima y Talleres. Triunfo para los aliancistas 3-2 en el estadio de Matute ante un Talleres que venía mal, no solamente en la Copa Libertadores, sino también en su torneo doméstico, con cambio de técnico. No sabían si Guiñazú iba a ser interino o no, pero eso no nos importa. Paolo Guerrero a los 11 y los 57 puso el 2-0 momentáneo para Alianza, pero después Girotti a los 64 vía penal y 5 minutos más tarde igualaría para Talleres. Zambrano, para añadirle una cuota de suspenso, se haría expulsar al minuto 82 del partido, pero prácticamente en la última, en el minuto 95, Hernán Barcos, el piratita, pondría el 3-2 para Alianza Lima. Ese mismo día, pero más tarde, Universitario lograría un triunfazo en Guayaquil ante el pintadito Barcelona de Ecuador con un gol de Edison Flores a los 31 minutos del primer tiempo. Hay que resaltar también algo. Después de 15 años, la U gana como visitante en Copa Libertadores de América. También Alianza, después de 13 años, ganaba como local por fase de grupos de Libertadores. Esa es la estadística que se rompió. Vamos ahora a la ciudad de Arequipa. Ese mismo día, Melgar, que tendría
A priori, en la previa, el partido más accesible recibía a Puerto Cabello de Venezuela. La cosa iba a empezar un poco bien para Melgar porque a los 42 del primer tiempo Pierre Barrios marcaría el único tanto del partido, pero a los 10 minutos del segundo tiempo sería expulsar Guzmán en el equipo arequipeño, dejando la cosa muy complicada en lo que restó del partido porque Melgar no venía bien en el torneo local, venía con derrotas, venía a los tumbos en la Copa Sudamericana, pero aún así logró imponerse y logró sacar la victoria que lo dejó muy vivo en la Copa Sudamericana. No salgamos, ahora que estamos con esto del tema del orden cronológico, no nos salgamos de la Copa Sudamericana. El día miércoles 23 de abril, Atlético Grau en el Monumental de Universitario recibía a Sportivo Luqueño de Paraguay. Esto es algo pues que obviamente, si bien es cierto, Grau no sale del país, pero no está en su natal Piura. La cosa se pondría muy cuesta arriba para los peruanos porque Ayala a los 8 y González a los 27 minutos del primer tiempo ya ponían en ventaja 2-0 a Sportivo Luqueño, que mostraba en el inicio un mejor juego, un mejor rendimiento colectivo e individual que el equipo peruano, que aún así logró descontar al minuto 44 del primer tiempo con gol de Garro, mientras que Neri Bandiera pondría el empate definitivo al minuto 93 del partido. Siguiendo también con el orden cronológico de las cosas, esto sucedió también el día de ayer. Sporting Cristal tenía una tarea archi complicada: salir con vida de la olla de Cerro Porteño. Cerro Porteño que viene más o menos bien en el torneo local, pero viene muy bien en la Copa Libertadores, mientras que Sporting Cristal viene mal en el torneo local y viene mal también en la Copa Libertadores. Venía pésimo con el entrenador anterior, Farré, que fue destituido, y recientemente tenían el ingreso de Paulo Autori. La cosa empezaba relativamente bien en el marcador para Cristal, porque a los 37 el Santi González abriría la cuenta para el equipo rimense. Pero en una ráfaga, Cecilio Domínguez y Carrizo a los 42 y a los 44 minutos respectivamente le darían vuelta al marcador, y uno pensaba de que lo peor se vendría en el segundo tiempo, porque este Cerro Porteño la verdad es que juega bastante bien, tiene jugadores muy interesantes y Cristal no daba pie en bola, era una coladera en defensa, y el arquero Enríquez empezó a volver una figura ya demasiado descollante y determinante para las aspiraciones del cuadro rimense, que en ese momento se circunscribían a no recibir más goles, a no recibir una goleada. La cosa fue desarrollándose de tal manera y Cerro Porteño no marcó el tercero, no llegó, y a los 92 minutos del partido, con segundos más, segundos menos, Rafael Lutiger pondría el empate definitivo, dejando en silencio a toda la olla de Asunción y dándole el primer punto a Sporting Cristal en este torneo. Y vamos a cerrar también con un partido que desarrolló el mismo horario, pero por diferente torneo. Me refiero a la Copa Sudamericana, donde Cienciano visitaba a Deportes Iquique de Chile. El partido empezó bien para el cuadro de Cienciano, porque a los 24 minutos del primer tiempo Gaspar Gentile abriría el marcador para el cuadro imperial. Pero la típica, ¿no? 5 minutos más tarde, Pino pondría el empate para el cuadro chileno. Con eso se irían al descanso. Luego, a los 20 minutos del segundo tiempo, Fuentes le daría vuelta al marcador para el cuadro de Deportes Iquique. Se ponían 2-1. Cienciano parecía de que iba a ser el único equipo que se iba a ir con una derrota, pero a los 99, cuando el árbitro había dado 8 minutos de descuento, aparece Garcés, el delantero del cuadro cusqueño, para poner el empate 2-2. Un resultado totalmente impensado para lo que fue el desarrollo del partido minutos antes, y que deja a los equipos peruanos en una situación atípica. 6 participaron en una misma fecha, ninguno perdió en fase de grupos, así que esto es algo totalmente digno de resaltar. Y acá no estamos de que
ojalá de que mi equipo gane, que el otro equipo pierda, porque yo tengo más hinchada, porque me da cólera. Muchachos, Perú no es Brasil, no es Argentina, no es Uruguay como para que nos estemos sacando acá. Solamente una normal podría estar pensando, estaríamos deseando de que el equipo del cual no soy hincha pierda para que el triunfo de mi equipo o el empate de mi equipo o la derrota más digna de mi equipo tenga mayor relevancia y diga que he sacado la cara por el Perú. Esas son tonterías, son estupideces, no sirve de nada, solamente para gente escasa de cerebro. Y peor aún, estar sacando cachita de que si mi equipo ganó, tú no ganaste. Hay que apoyarnos entre todos, al menos en estas etapas. Ya cuando seamos una liga de élite a nivel sudamericano, ahí sí sáquense los ojos entre ustedes mismos, no habría ningún problema ahí. ¿Cómo quedan la tabla de posiciones con estos resultados? Vamos a ir primero con el grupo de Universitario. A ver, River puntero con 5 puntos luego de su empate contra Independiente del Valle. Los ecuatorianos de Valle y Barcelona tienen 4 unidades cada uno y Universitario quedó último con 3 puntos, pero mejor parado por lo que se le viene. En el grupo D, donde está Alianza, el puntero es Sao Paulo con 7 puntos. Libertad tiene 6 luego de su caída frente al equipo brasileño en casa. Alianza por su triunfo tiene 4, quedó muy bien parado, incluso para tentar una sudamericana de por los casos. Y colero absoluto, Talleres de Córdoba. Y en el grupo G de Sporting Cristal, este grupo se rompió por el triunfo de Palmeiras en Bolivia ante Bolívar. El equipo brasileño tiene hasta ahora puntaje ideal. Cerro Porteño dejó escapar la oportunidad de su vida, empató con Cristal y sumó 4 puntos. Bolívar se quedó en 3 y los celestes sumaron su primer punto en esta competición. Vamos ahora con lo que es la Copa Sudamericana, donde la cosa sí está bastante más complicada. Para empezar, en el grupo de Godoy Cruz 7 puntos, Gremio 7 puntos, Luqueño y Grau son los coleros, sumaron un punto cada uno producto del empate que sacaron entre ellos. En el grupo G sí está más peleadita la cosa, ¿no? Lanús tiene 5 puntos, igual que Vasco da Gama, empataron entre ellos en el partido que les correspondía. Melgar con su triunfo suma 4, se acerca bastante. El objetivo acá es de que quede al menos en segundo lugar. Los dos primeros clasifican. Primero va a octavos y el segundo va a un repechaje contra el que quede tercero de la Libertadores. Y último en su grupo, Puerto Cabello con un solo punto. Y en el grupo H, Atlético Mineiro 5 puntos, Caracas 5 puntos, Cienciano 3 puntos, producto de 3 empates. Ojo con esto, de estos 3 empates, 2 fueron en calidad de visitante, contra Caracas y contra Deportes Iquique, que es el colero de este grupo con un solo punto. Muy bien, muchachos, este ha sido el repaso por lo que ha sucedido en esta semana típica, histórica, importante para el fútbol peruano. 6 equipos han participado en fase de grupos, ninguno perdió, 3 empataron y los 3 que empataron metieron gol en el último minuto. En la última jugada. Sí, verdad. Alianza también, que ganó, metió gol en la última jugada prácticamente. Estamos derribando mitos. Ojalá de que esto no sea flor de un día, sino que se pueda dar más y más y más veces más adelante también. Han sido muy amables. Nos estamos viendo en una próxima oportunidad. No se olviden dejar su like y suscribirse al canal.